vamos a seguir hablando del carácter reconciliador de Dios, y para eso vamos a utilizar una nueva imagen. A ver si usted, ¿qué le trae a su mente esta imagen? Jonás, muy bien. Vamos a hablar entonces, o vamos a centrarnos en la vida o en la historia de Jonás. Una historia también, noten que hemos echado mano de historias que son muy conocidas, incluso por el hombre no creyente o no cristianos, pues son historias que son muy conocidas. Y me parece importante, bonito, que no tengamos que escarbar mucho en la Biblia para ver estas cosas de Dios, sino que saltan a la vista por historias tan conocidas que de hecho si usted va a compartir algo con alguien y no llevó la Biblia, usted no necesita mirar allá el versículo, sino usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿usted acuerda quién es Jonás? ¿Y quién no se va a acordar? O Noé, o Moisés, ¿cierto? Entonces por eso he querido utilizar historias muy conocidas, y en este caso la historia de Jonás. Pero con esta historia también vamos a hacer una afirmación acerca de este carácter reconciliador de Dios. Y vamos a decir que la reconciliación implica perdón. Y vamos a ver también que no es lo mismo. No es lo mismo reconciliación y perdón. Pero sí, la reconciliación implica perdón. Y desde ese punto de vista, pues también podemos afirmar que Jehová es un Dios que perdona cualquier pecado. Escúchelo bien. Jehová es un Dios que perdona cualquier pecado. A Él no le queda grande, no se sale de su capacidad perdonadora, de su carácter perdonador, ningún pecado. ¿No les parece eso una buena noticia? No hay por ahí alguien diciendo, uy, menos mal. Aunque también puede ser que haya alguien por ahí queriendo levantar la mano y decirme, y entonces ¿por qué por allá en la Biblia dice que hay un pecado? Yo sé que siempre preguntan eso, ¿cierto? ¿Y por qué dice que Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por allá dice en algún lado del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, la Biblia es clara en que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y cuando por allá en el Nuevo Testamento habla de un pecado supuestamente imperdonable, hace referencia, para ser coherentes con el resto de la Escritura, a que hay ciertos pecados donde el ser humano pierde la capacidad de arrepentirse. Así que cuando hay un pecado imperdonable, el problema no está en el que perdona, que se le acabó el perdón. El problema está en el que comete el pecado, que no tiene ningún interés en arrepentirse. Porque eso es lo que vamos a mirar en esta mañana, y es la relación estrecha que existe entre arrepentimiento y perdón. Son dos conceptos que están estrechamente ligados, y precisamente para entender esa relación entre estos dos conceptos vamos a ver o a recordar la historia de Jonás, ¿ok? Pero como es una historia tan conocida, pues no vamos a tener necesidad de leer todo esto, sino simplemente que ustedes me ayuden a recordar algunas cositas. En primer lugar, ¿cómo se conoce a Jonás? ¿Qué persona es Jonás en la Biblia? ¿Cómo? Profeta. Muy bien. Es un profeta. Y Dios lo llamó con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para Jonás? Lo mandó con una razón, ¿cierto? Ahí se me adelantaron a la otra pregunta. Bueno, lo mandó con una razón. ¿A dónde? A Nínive. ¿Y qué era Nínive? Una nación, un pueblo. ¿Cuál era el problema de esa nación? Pecado. Corrupción.
palabra muy cercana a nosotros, ¿no? Yo no sé qué tanto nos parecemos nosotros a Nínive, pero creo que bastante. Bueno, Dios mandó a Jonás a Nínive, una nación pecadora. ¿Y cuál era la razón que debía llevar a ese pueblo? Eso. La razón era de aquí a 40 días, creo que eran, ¿cierto? De aquí a 40 días voy a acabar con todo ese pueblo. Esa era la razón. O sea, ¿una razón de qué? De juicio, de castigo, de destrucción, de muerte. El anuncio era una amenaza contra ese pueblo. Los iba a destruir. Esa era la razón que tenía que llevar Jonás. Muy bien. ¿Y se acuerdan qué hizo Jonás? Salió corriendo para Nínive a llevar la razón, ¿cierto? No. Salió corriendo, pero para el lado contrario. Y la historia dice que incluso para irse para el otro lado, pagó un pasaje. O sea, hasta invirtió dinero de su propio bolsillo con tal de salir exactamente para el lado contrario. Y a raíz de eso, él iba en una nave. ¿Y qué sucedió? Una tormenta. El barco estaba a punto de zozobrar. Y entonces Jonás, reconociendo que eso que está pasando es por su culpa, entonces les dice que lo pueden echar al mar y que el mar se va a aquietar. Ellos echan a Jonás y el mar se aquietó. Y entonces vino un gran pez y se tragó a Jonás. Es decir, el mensaje de juicio y de castigo que él debía ir a llevar se tornó en su contra. La amenaza de muerte vino sobre todos los que lo rodeaban y él termina en la barriga de un gran pez. Bueno, ¿y qué pasó allá dentro de la barriga del pez? Hizo una oración lo más de bonita. Exactamente. Hizo una oración lo más de bonita. Y si clasificamos esa oración, no en belleza, sino la clasificamos en tipo de oración, ¿qué tipo de oración era? ¿Una oración de qué? De arrepentimiento. Reconoció que se había equivocado. Y también tiene un tinte de súplica. Señor, yo no quiero convertirme o ir a parar al colon de esta ballena. Entonces Dios le escuchó y el pez tuvo que vomitar a Jonás en la playa. Y Jonás fue perdonado. Jonás fue perdonado. Entonces, estando él allí en la playa, Dios vuelve y le habla. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Se acuerda la razón? ¿Se acuerda la tarea que yo le puse? Vaya a Nínive y diga ¿qué? Que de aquí a 40 días los voy a destruir. Entonces Jonás se fue por fin, ahora sí hizo caso. Y no duró mucho diciendo, de hecho lo dijo una sola vez. Lo dijo una sola vez y fue suficiente. Ese pueblo inmediatamente se arrepintió. Convocaron ayuno. Inclusive hasta los animales los pusieron a ayunar, a las mascotas. ¿Cierto? Dice que hasta los animales, nadie podía comer nada. Decía el rey de aquella nación, a ver si Dios se arrepiente de esto que ha pensado contra nosotros. Y empiezan a suplicar a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Perdonó. Dios perdonó. Jehová, un Dios que perdona cualquier pecado. Amén. Esta historia de Jonás es una historia que la hemos estudiado muchas veces
y se estudia para hablar de misiones, se estudia para hablar de la necesidad de obedecer a Dios, se estudia para hablar de el peligro que hay cuando uno desobedece a Dios, se estudia para decir que uno no puede esconderse de Dios. Hay una cantidad de mensajes detrás de esto. Pero hay algo en lo que quiero que nos centremos en esta mañana, y es en identificar el carácter de Dios. El personaje central de esta historia no es Jonás, mucho menos la ballena, ni los hombres que iban con él en la barca, y como personajes de reparto están los de Nínive. Pero aquí podemos ver a Dios en toda su dimensión de un Dios reconciliador, de un Dios de amor, de un Dios de perdón, a pesar de que la historia comienza con una amenaza de castigo. Y quiero que miremos el contraste que se encuentra en el capítulo 4, el último capítulo de ese libro, porque allí Jonás, encontramos a un Jonás chocado. ¿Por qué? Porque si hay algo que él deseaba, era ver cómo se cumplía el castigo de Dios sobre Nínive. Él quería verlos gritar, porque se lo merecían, eran malos. Pero dice el capítulo 4, desde el versículo 1, leamos esta partecita. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué significa se apesadumbró en extremo? ¿Cómo se puede traducir eso a nuestro contexto? Apesadumbrarse en extremo, ¿eso qué es? Una profunda depresión. Ese tipo estaba de psiquiatra, deprimido, y se enojó. Bueno, es normal que una persona deprimida se enoje fácilmente también, ¿cierto? Estaba totalmente enojado, y así en medio de su enojo ora. Dice el versículo 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no era esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso fue que me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Lo que yo me imaginaba, dice Jonás. Aquí en esta oración nomás vemos el resumen de los temas anteriores. Número 1, un Dios que cambia de opinión. Y número 2, un Dios que está dispuesto al diálogo. Y aquí vemos a Jonás dialogando con Dios a pesar de que está supremamente enojado. Pero luego dice el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo estaría de enojado y deprimido? ¿Y qué le causaba todo ese dolor? Que los de Nínive fueron perdonados. ¡Qué rabia! Es mejor la muerte que vivir viendo a esta gente bien. ¿Ah? Versículo 4: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, con una esperanza remota todavía de que cayera fuego sobre Nínive. A ver si, aunque sea una sequía tremenda o algo así, no sé. Y entonces dice el versículo 6 que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar.
Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, un descanso, una alegría en medio de tanta depresión, porque en medio de ese sol tan tenaz que había, creció esa calabacera y le hizo sombrita, fue con una sombrilla allí. Y él, con ese calor que estaba haciendo, descansó y se puso contento. Dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez volvió a su estado de absoluta depresión. Ese sol le estaba dando en la cabeza tremendamente. Yo no sé si el hombre sería calvo, pero eso duele cuando hace sol, ¿cierto? No podemos vivir sin cachucha, ¿no? Cualquier solecito. Bueno, Jonás estaba desesperado con ese sol. Y vuelve a decir, mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Sí? O sea, ni lo calmó Dios, ¿no? Sí, Señor, estoy muy enojado. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de esa calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de la otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y con esa pregunta termina el libro de Jonás. No sabemos más de la historia, ¿cierto? No dice nada más. Allí terminó. Y si allí terminó, quiere decir que el mensaje que Dios quería comunicar, lo que Él quería revelar de Él, quedó allí estampado. Hasta allí era suficiente. Y por eso quiero que miremos detenidamente entonces esa pregunta con la que Dios termina de tratar con Jonás. No sabemos qué pasa después, pero noten bien. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué es lo que Dios le dice a Jonás que él espera tener hacia Nínive? ¿Qué es lo que él piensa demostrar a Nínive? Piedad. Lo dice claro. ¿Cómo no va a tener piedad? Ahora, ¿qué fue lo que Dios mandó a Jonás a avisarle a Nínive? Muerte, destrucción, castigo. Pero cuando vemos esta pregunta con la que termina, uno se pregunta, ¿realmente Dios tenía ganas de acabar con esa gente? Cuando Dios manda a Jonás a anunciar destrucción, en su corazón, ¿qué era lo que quería? Arrepentimiento. Yo les voy a anunciar esta destrucción, pero yo lo que deseo es que se conviertan, que se arrepientan. Ese era el verdadero deseo de Dios que queda aquí estampado. Más allá de un Dios castigador, había un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios dispuesto a perdonar cualquier pecado. No dice cuál era el pecado de Nínive, pero si era una nación, no creo que fuera uno su pecado. Habían llegado a un grado de maldad que merecían ser castigados. Pero Dios anuncia ese castigo solo con el propósito de generar arrepentimiento. Ahora, Jonás, ¿por qué huyó hacia Tarsis en lugar de ir a Nínive? Así como Dios tenía claro su propósito, Jonás tenía claro el carácter de Dios.
Y él mismo le dice a Dios, yo sabía, así eres tú. No te puedes quedar sin perdonar, es increíble. Todo lo perdonas, basta con que alguien se arrepienta y ya. Pero Jonás tenía un concepto distinto. Él creía que esta gente se merecía la muerte y ya no deberían tener chance de más. Eso no deberían tener otra oportunidad. Él tenía otro concepto de justicia. Y por eso sabía que Dios iba a arrepentirse de ese mal. Como él le dijo, tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Otro tema que se repite con respecto a lo que vimos hace 8 días. Que Dios es lentico para enojarse y para castigar, pero rápido para perdonar y restaurar relaciones. Ahora, lo interesante de esta historia es que cuando Jonás sale de su tierra, sale con el propósito de llevar una noticia. Pero en el camino, él vive una experiencia personal. En esa experiencia personal, él se aparta de Dios. Él le da la espalda a Dios. Él desobedece a Dios. ¿Y qué pasó? Vino juicio sobre su vida. Vino un castigo. Y en medio del castigo, en medio de haber sido tragado por ese pez, él vive una experiencia personal de arrepentimiento. Y con él, Dios hizo exactamente lo mismo. Él se arrepintió, compuso una canción, la cantó allá adentro, no sé cómo sonará eso allá, cómo será la acústica de una ballena por dentro, pero compuso una poesía para el Señor. Y Dios inmediatamente lo perdonó. Sin echarle en cara, sin decirle, ahora sí, ¿no? Cuando se ven problemas, ahí sí busca. No, Dios lo perdonó de una. Así que le permite a él vivir en carne propia lo que es apartarse de Dios, arrepentirse y reconciliarse con Dios. Y a pesar de esa experiencia personal, Jonás no aprendió la lección. Aún habiéndolo vivido en carne propia, le molesta que los ninivitas hayan sido perdonados. Y como no aprendió la lección, entonces Dios dijo, a ver, Jonás, ¿cómo hacemos? Me va a tocar utilizar plastilina para ver si entiende, ¿cierto? Y entonces hace una calabacera para que, como lo puso en el papel del que se arrepiente y no entendió, ahora lo voy a poner en el papel mío, ¿sí? Lo pone en el papel de Dios, le hace la calabacera, y cuando la calabacera se destruye, entonces él reclama. Y Dios le dice, mira, tú tuviste piedad de la calabacera. Te da pesar que se haya perdido y que no haya durado sino 2 días. Y eso que tú no le metiste la mano a esa calabacera, tú no la sembraste, tú no la creaste, tú ni siquiera podaste el árbol, ¿cierto? ¿Y crees que yo no voy a tener piedad de esta nación? En esa pregunta queda claro la razón por la cual Dios perdona tan fácilmente. Y es esta: Él nos creó. Por eso le dice a Jonás, tú no hiciste esa. En cambio los ninivitas, ¿cómo no voy a tener piedad? Son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Primera razón de Dios para perdonar es que somos sus criaturas. No hay pecado tan grande que se salga de sus manos. Dios nos ama como hijos a todos los seres humanos, aun cuando algunos le damos la espalda a Él. El pecado es una forma de darle la espalda a Dios, pero Dios no se cruza de brazos y dice de malas, sino que busca medios
recursos, instrumentos para hacernos acordar de alguna forma que necesitamos de Él. A algunos les va tan bien que el instrumento que Dios utiliza es un milagro, o de pronto ver morir a un vecino, y entonces dicen: oiga, Dios tan lindo que es, a mí cómo me va de bien. Y entonces vuelven a Dios, lo buscan. Pero hay algunos que no les va tan bien, y entonces para que Dios les recuerde quién es Él, les toca pasar por desiertos, por escasez, por enfermedad, por peligros, por pérdidas, por juicio. Pero déjeme decirle que eso no implica venganza de Dios, solamente que Él quiere llamarnos la atención, porque lo que hay en Él es amor, piedad, clemencia. Por otro lado, hay otro elemento de este versículo que nos deja ver la razón por la cual Dios perdona. Una es que somos criaturas suyas, y está, perdónenme utilizar una frase humana, pero está locamente enamorado de su criatura. Nos ama. Pero la otra razón que él menciona aquí es que dice que esas personas que hay allá en Nínive no saben discernir entre la mano izquierda y su mano derecha. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Son ignorantes. Están tan mal, está tan corrompida esa nación, pero esa corrupción tiene un origen, y es la ignorancia. ¿Cómo no voy a sentir compasión de ellos? Si son ignorantes de Dios, no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Cuando nosotros miramos el pecado que hay en la humanidad, y para no ampliarnos a la humanidad, hablemos de nuestro país. Yo he opinado en diferentes ocasiones que Colombia está viviendo un cáncer terminal, y hechos como los que sucedieron esta semana son evidencias de ese cáncer. Se llama corrupción, y la violencia es resultado de esa corrupción. Y tenemos gobernantes, líderes políticos, abogados, médicos, religiosos, pastores, curas, corrompidos, que utilizan su profesión, su uniforme, sea blanco, verde, camuflado, amarillo, lo que sea, para enriquecerse, para destruir, para violar, para abusar, para perseguir. Tenemos un cáncer terminal. Y a veces uno quisiera tener mensajes de destrucción, y entonces echamos manos de cosas como, por ejemplo, Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Y vendrán guerras y rumores de guerras, y hambre, y desnudez, peligro, espada, terremotos, destrucción. Se acerca la gran tribulación. Y a veces como cristianos queremos proclamar la gran tribulación, pero como, uy, ustedes les va a llegar su día. Pero si tenemos en cuenta el carácter de Dios, ¿no será que Apocalipsis está allí también con el propósito de buscar arrepentimiento antes que amenazar de muerte? ¿No será que incluso la realidad que aparece en la Biblia, que es el infierno, no tiene el propósito de asustar, sino de anunciar para que se vuelvan a Dios? Hay una frase que se repite en Apocalipsis varias veces, dice: y aún así no se arrepentían de sus maldades. Con cada plaga que venía en Apocalipsis dice: y aún así no se arrepentían y seguían en sus hechicerías y en sus
y en sus violencias. Siempre Dios quiere ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano es ignorante y por eso, y déjeme decirlo de esta forma, toda especie de maldad evidencia ignorancia. Toda especie de maldad y evidencia ignorancia. Si a usted alguien le hace daño, lo maltrata, lo ofende, lo calumnia, lo persigue o ejerce violencia sobre usted, recuerde siempre, es un ignorante. Si usted lo mira de esa forma, antes que odiar, va a orar por ese ignorante. Pero si usted es el que está haciendo daño o le ha hecho daño a alguien, piense, ¿será que está ignorando a Dios? Porque la ignorancia de Dios conduce a la maldad. Sí, me pareció ver la cruz ahí, ¿cierto? Porque en la cruz Dios dice, Padre, perdónalos porque no saben. Cuando a él lo mataron, él vio eso como, es que no saben lo que hacen. Para nosotros que tenemos más parecido a Jonás, es difícil mirar así. Alguien nos hace daño y y si somos bien buenos cristianos, bueno, Jonás es bien cristianos, entonces no nos vengamos, pero decimos, Señor, te lo dejo en tus manos. Tú dices, mía es la venganza, ahí te lo entrego. Y a veces hasta le decimos a la persona, mire, yo soy cristiano, sí, yo voy a dejar así, pero usted queda en manos del Señor. De Dios usted no se puede burlar. A mí me puede hacer cualquier cosa, pero Dios es un Dios de justicia. Y queremos es ver el castigo. Y cuando viene dice, ¿vio? Porque queremos es ver sufrir al malvado. Pero Dios dice, no, el malvado es un ignorante. Por eso Él es tan rápido para perdonar. Porque Él considera esa ignorancia. Dios es un Dios dispuesto a la reconciliación.